El puñetazo me pilló por sorpresa. Directo en la mandíbula. Y el sabor metálico de la sangre se mezcló con el salitre del viento que soplaba desde el grao. «¡Maricón de mierda!», gritó Raúl. Su voz ronca como el rugido de las olas contra los rompeolas de Castellón. Mientras sus colegas reían como hienas en la penumbra del aparcamiento del instituto. Caí de rodillas sobre el asfalto aún caliente del mediodía. Pero en ese instante. Juré que no me romperían, no aquí. En esta ciudad de azulejos morunos y procesiones eternas. Donde el sol quema la piel pero no el alma. Me llamo Héctor. Y acababa de llegar a Castellón de la Plana huyendo de un Madrid que me había escupido como a un hueso roído. 18 años. Un secreto que ardía en mi pecho como las fallas en marzo. Y un balón de fútbol que era mi único salvavidas. Mi madre. Con los ojos hundidos por las noches en vela tejiendo sueños rotos. Me había mandado aquí para empezar de cero. Como si un cambio de mar pudiera borrar las miradas acusadoras de los vecinos. Pero el primer día en el IES Peñagolosa. Supe que el cero era una ilusión. Los pasillos olían a sudor adolescente y a prejuicios viejos como las murallas del castillo de la lonja. Víctor fue lo primero que vi al cruzar la puerta del aula de tercero de bachillerato. Alto. Con el pelo negro peinado hacia atrás como un torero en la plaza de toros. Y unos ojos verdes que cortaban el aire como el filo de una navaja. Jugador estrella del equipo de fútbol del instituto. Capitán de los Leones del Grau. El chico que todos querían ser o tener. Me miró un segundo de más. Una fracción que bastó para que mi corazón latiera como un tambor de Semana Santa. ¿Nuevo?, murmuró con esa voz grave. Castellonense pura. Arrastrando las R's como si el Mediterráneo las hubiera pulido. Asentí. Tartamudeando mi nombre. Y él sonrió, bienvenido al infierno. ¿Héctor? Aquí. O nadas o te ahogas. No mentía. Esa tarde. En el recreo. Me acorralaron en los baños. Raúl. El matón de la clase. Con su camiseta del Villarreal CF manchada de cerveza de las fiestas del Magdalena. Y dos más que olían a colonia barata y rencor heredado. Dicen que vienes de Madrid. ¿De esos barrios donde los maricones van de la mano? Su risa era un eco hueco. Pero el empujón contra el lavabo dolió de verdad. Intenté reírme. Disimular. Pero mi voz salió aguda. ¿Traicionera? No sé de qué hablas. Mentira. Lo sabía todo, el beso robado en un callejón de Malasaña. Las noches mirando fotos de chicos en el móvil con el volumen al mínimo por si mi madre oía. Raúl me agarró del cuello de la camisa, pues aprende rápido. O te enseñamos. Salí de allí con la cara ardiendo. Pero el fuego no era solo de vergüenza, era rabia. Pura y castellonense. Como la que enciende las hogueras de San Juan. Al día siguiente. En el entrenamiento del equipo de fútbol. Decidí contraatacar. El profesor de educación física. Don Miguel. Un viejo con bigote de mosquero y acento de la Plana. Me había visto patear el balón en el patio. ¿Tienes garra, chaval? Únete a los Leones. No lo pensé dos veces. El campo de hierba sintética del Polideportivo Municipal olía a tierra húmeda y a sudor fresco. Y cuando Víctor me pasó el balón en el primer drill, sentí que el mundo se reducía a ese cuero redondo y sus ojos fijos en mí. ¡Corre! Héctor. Muéstrales lo que traes. ¿Corrí? Dios. ¿Cómo corrí? Esquivé a Raúl como si fuera un toro torpe en la plaza. Driblé al defensa con un toque que recordaba las jugadas de Iniesta en el Camp Nou. Y marqué un gol que hizo callar a los que murmuraban el madrileño flojo. Víctor me chocó la mano al final.
su palma áspera contra la mía. Y susurró, no estás mal para un novato. Mi piel se erizó bajo la camiseta empapada. Y supe que estaba perdido. Pero el acoso no paró, se volvió más sibilino. Como las sombras de las palmeras en la Rambla Mayor al anochecer. Notas en mi taquilla, maricón. Vete al Grau a chuparla. Llamadas anónimas de noche. Respiraciones pesadas que me dejaban temblando en la cama de mi abuela. Donde dormía en un piso viejo del barrio del Pinar con vistas al mar. Mi abuela. Doña Carmen. Con sus manos arrugadas como higos secos y su rosario eterno. Me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Mi niño? Tienes la cara de un Cristo de Borja. Le mentía. Claro. Nada. Abuela. Solo el cambio de aire. Pero el aire de Castellón era denso. Cargado de secretos y de miradas que perforaban. Víctor empezó a buscarme después de los entrenos. Nos quedábamos pateando penaltis hasta que el sol se hundía en el mar. Tiñendo la bahía de Peñíscola de rojo sangre. Cuéntame de Madrid. Decía él. Sentándose en el banquillo con las piernas abiertas. Confiado como un ídolo local. Yo le hablaba de las noches en Chueca. Editando la verdad, es una ciudad que no duerme. Como Valencia en las fallas. Pero con más luces y menos pólvora. Él reía. Y su risa era como el sonido de las olas en la playa del Pinar, profunda. Invitadora. Una noche. Bajo la luna llena que hacía brillar las torres de la Basílica del Real Colegio. Me confesó, aquí todo el mundo espera que seas como ellos. Macho alfa. Novia en el brazo para la Magdalena. Pero yo. No sé. A veces me miro en el espejo y no reconozco al capitán que todos ven. Sus palabras colgaban en el aire salino. Y por un segundo. Nuestras manos se rozaron al pasar la botella de agua. El roce fue eléctrico. Un rayo que me dejó sin aliento. ¿Era posible? Víctor. El dios del fútbol. ¿Sintiendo lo mismo que yo? El primer beso llegó como un vendaval de levante. Inesperado y furioso. Habíamos ganado el partido contra el Instituto de Villarreal. 3-1. Con 2 goles míos y una asistencia suya que fue poesía pura. Un pase largo que cortó la defensa como un cuchillo en el pan de la plana. En el vestuario. El vapor de las duchas mezclaba olores a jabón y victoria. Y cuando los demás se fueron. Él me arrinconó contra los azulejos. Héctor. Joder. ¿Qué me haces? Sus labios eran salados. Urgentes. Y yo respondí como si hubiera esperado toda mi vida por eso. Manos enredadas en pelo húmedo. Cuerpos presionados que encajaban como piezas de un mosaico moruno. Esto es una locura. Murmuró él contra mi cuello. Pero no se apartó. Salió primero. Silbando como si nada. Y yo me quedé allí. Temblando. Con el corazón latiendo al ritmo de una saeta flamenca. Pero los secretos en Castellón duran lo que una procesión en Viernes Santo, eternos. Pero expuestos. Raúl lo descubrió una semana después. Me siguió hasta el puerto. Donde Víctor y yo nos escapábamos a fumar en el muelle. Mirando los barcos pesqueros que olían a atún y a promesas rotas. Capullo. ¿En serio te estás tirando al maricón? La pelea estalló como una mascleta, puños. Insultos. El crujido de costillas. Víctor me defendió. Pero Raúl era más grande. Y cuando le rompió la ceja. La sangre manó como vino tinto en las fallas. Eres como él. Víctor. Un puto traidor. Yo grité. Arañé. Pero terminaron separándonos los vigilantes del puerto.
Esa noche. En el hospital de La Plana. Con Víctor cosido y yo con un ojo morado. Nos miramos en silencio. No puedo. ¿Héctor? Mi padre. Es el entrenador. Si se entera. ¿Me mata? Sus palabras fueron un puñal. Pero peor fue el beso de despedida, tierno. Como si ya supiera que era el último. La traición vino de donde menos lo esperaba. 2 semanas después. En el vestuario antes del derbi contra Benicassim. Raúl me tendió la zancadilla. No literal. Sino con un vídeo. Mi móvil vibró con un mensaje anónimo, un clip granulado de nuestro beso en el muelle. Multiplicado por WhatsApp al equipo entero. Ahora todos saben lo que eres. Decía el texto. El vestuario se congeló. Miradas que quemaban. Risas ahogadas. ¿Y Víctor? Víctor se quedó blanco como la porcelana de Manises. Héctor. Yo. No fui yo. Pero sus ojos decían otra cosa, pánico. Culp. Don Miguel irrumpió. ¡Fuera todos! Héctor. ¿A mi despacho? Me expulsaron del equipo esa tarde. Por alterar la armonía. Dijo el viejo con voz de confesionario. Mi abuela me encontró llorando en la cocina. Con el rosario en la mano, hijo. El Señor prueba a los suyos con fuego. Aguanta. El acoso se volvió un tsunami. En los pasillos. Grafitis en mi taquilla, Sida Walker. Llamadas de noche con gemidos falsos y risas. En la calle. Del barrio del Pinar al mercado central. Cabezas que se giraban. Murmullos como el zumbido de las cigarras en verano. Mi madre llamó desde Madrid, vuelve. Héctor. Esto no es para ti. Pero volver era rendirse. Y yo no era de los que se rinden. Empecé a entrenar solo. En la playa al amanecer. Cuando el mar lamía la arena como un amante arrepentido. Corría hasta que los pulmones ardían. Pateaba el balón contra las rocas hasta que mis pies sangraban. Pensaba en Víctor. En cómo su traición me había roto. Pero también en cómo su beso me había hecho sentir vivo por primera vez desde que pisé esta tierra de naranjos y procesiones. El Alto Trao llegó en la final regional. En el Estadio Castalia. Bajo un sol de justicia que convertía el césped en un horno. Los leones jugaban sin mí. Con Víctor de capitán pero con el equipo fracturado, habían perdido 3 partidos seguidos desde el escándalo. Yo estaba en las gradas. Invitado por don Miguel en un gesto de piedad disfrazada de redención. Míralos. Héctor. Aprende. Pero yo no miraba para aprender, miraba para recordar. El Villarreal B nos machacaba 2-0 al descanso. Y Víctor falló un penalti que habría empatado, su pie tembló. Como si el peso de nuestro secreto lo aplastara. En el segundo tiempo. Raúl se lesionó solo. Torpe en una entrada. Y el banquillo se vació de almas. Entonces. El milagro. Don Miguel me llamó desde la banda, Héctor. Entra. Demuéstrales. El estadio rugió. Mezcla de abucheos y curiosidad malsana. Entré al minuto 70. Con el número 7 en la espalda que había sido de Víctor. El balón llegó a mis pies como un destino. Y corrí. Dios. ¿Cómo corrí? Esquivé 3 defensas con un regate que olió a Maradona en el Azteca. Pasé a un compañero que ni me miró en el pasillo. Y marqué. 2-1. El estadio enmudeció. Luego estalló en un caos de aplausos y silbidos. Víctor me miró desde el centro del campo. Ojos llenos de algo que no era odio, era anhelo.
Era arrepentimiento. El segundo gol fue mío también. Un voleón desde fuera del área que besó la escuadra como un beso robado. 2-2. Y en el descuento. El pase, lo vi venir. El espacio. El hueco en su alma. Piqué el balón por encima del portero. Y mientras rodaba al fondo, grité su nombre en mi mente, por ti. Víctor. Por nosotros. Ganamos en penaltis. Yo marqué el decisivo. Con la mirada fija en Raúl, que se retorcía en la grada con su muleta. El equipo me levantó en hombros. Pero Víctor se acercó solo. Sudado. ¿Roto? Perdóname. Héctor. Fui un cobarde. Mi padre amenazó con echarme si no cortaba contigo. Pero no puedo sin ti. Sus palabras eran un río. Y yo, sediento, bebí. Lo abracé allí, en medio del campo, bajo los flashes de los móviles que grababan nuestro secreto al descubierto. El estadio aplaudió. Algunos con rabia. Otros con lágrimas. Raúl se fue cojeando. Y supe que había ganado más que un partido. Pero la victoria no borra cicatrices. Esa noche, en la playa del Pinar, bajo la lluvia que limpiaba el salitre de nuestras almas, le conté todo, las noches de Madrid. El miedo que me comía vivo. El amor que sentía por él desde el primer pase. Somos como Castellón. Víctor, hermosos por fuera, pero con tormentas dentro. Él lloró. Y yo con él. Abrazados contra las olas que rugían como testigos mudos. No fue un final de cuento, fue real. Humano. Con promesas frágiles como las torrijas de la abuela. Mi madre vino a visitarme. Y por primera vez, le hablé de mí sin mentiras. Hijo. El amor no es pecado, es el fuego que enciende las fallas. Y Víctor, con su padre reconciliado a regañadientes, me presentó en la cena familiar como el chico que me salvó. Hoy, un año después, pateamos juntos en el Castalia. Capitanes de un equipo que ha aprendido a ganar no solo en el campo. El acoso dejó marcas. Como las grietas en las fachadas del centro histórico. Pero también nos unió. Castellón me acogió. Con su mar caprichoso y sus fiestas eternas. Y yo le devolví el favor, demostrando que un jugador imparable no es el que no cae, sino el que se levanta. Besa a quien ama y sigue corriendo hacia el gol. Los días siguientes a la final fueron un torbellino de euforia y vértigo. Como subirse a la noria de la Magdalena en su punto más alto. Con el estómago en la garganta y el corazón latiendo al ritmo de la música fallera. El vídeo del beso se viralizó en las redes locales. De TikTok a los grupos de WhatsApp de las madres del instituto. Y Castellón. Esa ciudad de chismes tan dulces como sus naranjas. Se dividió en bandos. Algunos me llamaban héroe, el madrileño que salvó a los leones. Gritaban en el mercado del Pinar. Donde las señoras con delantales floreados me daban palmadas en la espalda y un racimo de uvas de regalo. Otros. Los más rancios. Cruzaban la calle al verme. Murmurando plegarias a la mare de Déu del Lledó como si yo fuera el diablo en zapatillas de fútbol. Víctor y yo nos escondíamos en rincones olvidados, el mirador del desert de Les Palmes. Donde el viento traía ecos de campanas lejanas. O el viejo cine abandonada en el barrio de la Fuensanta. Con sus asientos rotos y el polvo que bailaba en los rayos de sol filtrados por las grietas. Allí. En la penumbra que olía a palomitas rancias y recuerdos ajenos. Nos besábamos con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón disfrazado de amigo. Te quiero. Héctor. Me decía él.
trazando con los dedos las contusiones que aún me quedaban de las peleas pasadas. No como un amigo. No como un compañero de equipo. Te quiero como el mar quiere a la playa, para erosionarla. Para moldearla. Para no dejarla nunca. Sus palabras eran poesía castellonense. Cruda y salada. Y yo me perdía en ellas. Olvidando por un momento las sombras que nos acechaban. Pero las sombras no se van con besos. Raúl. Recuperado de su lesión pero no de su veneno. Empezó una campaña sutil, rumores de que yo había seducido a Víctor con promesas falsas. Que era un infiltrado de Madrid para corromper al equipo. En el instituto. Las miradas se volvieron dagas. Chicas que antes coqueteaban conmigo ahora me evitaban como a un leproso en las procesiones de Semana Santa. Y chicos que pateaban conmigo en el recreo ahora fingían tropiezos para darme codazos accidentales. Una tarde. En la biblioteca del IES. Encontré mi mochila rajada. Con fotos mías impresas de redes sociales, yo en Chueca. Sonriendo con amigos. Con flechas rojas apuntando a mi pecado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y por primera vez desde la llegada. Llamé a mi terapeuta de Madrid. Héctor. El rechazo duele porque es un espejo de nuestros miedos. Pero tú no eres el problema, es su ignorancia la que sangra. Víctor lo supo todo esa noche. Nos encontramos en la playa del Pinar. Donde la arena aún guardaba el calor del día y las gaviotas graznaban como almas en pena. Raúl es un hijo de puta. Gruñó él. Pateando una piedra que saltó al agua como un sapo asustado. Lo confronté en el entrenamiento. Y me dijo que si no te echo del equipo. Sube el vídeo a YouTube con subtítulos, El capitán gay y su putita madrileña. Su voz se quebró. Y vi en sus ojos el abismo, el miedo a perderlo todo. A su padre que lo había criado a base de gritos y balones. A la beca universitaria en Valencia que pendía de un hilo. No sé si puedo seguir luchando. Héctor. Esto nos está matando. Lo abracé fuerte. Sintiendo su cuerpo tenso como un arco listo para disparar. Entonces luchamos juntos. ¿O nos hundimos solos? ¿Elige? Él eligió. Al día siguiente. En el vestuario. Víctor reunió al equipo. Don Miguel estaba allí. Con su silbato colgando como un crucifijo. Y el aire olía a linimento y a tensión. Escuchadme bien. Cabrones. Empezó Víctor. Su voz firme como el mástil de un barco en tormenta. Héctor no es un problema, es lo mejor que nos ha pasado. El que hable mierda. Que se largue. Yo no juego sin él. Silencio. Luego. Aplausos dispersos. Y Raúl salió dando un portazo que resonó como un trueno. Dos chicos más se fueron. Murmurando sobre valores tradicionales. Pero el resto se quedó. Incluido don Miguel. Que me dio una palmada en el hombro, bienvenido de verdad. Chaval. Aquí. El fútbol no miente. Pero la verdadera prueba vino de casa. El padre de Víctor. Don Antonio. Entrenador auxiliar y un armario ropero con patas. Me citó en su taller de cerámica en el polígono industrial. El lugar olía a arcilla húmeda y a barniz fresco. Con vasijas a medio formar girando en torno a la rueda como sueños inconclusos. Siéntate. Muchacho. Dijo. Su voz grave como el tañido de las campanas de la catedral. No era hostil. Pero sus ojos. Idénticos a los de Víctor. Escudriñaban como un alfarero buscando grietas. Le conté todo, mi llegada. El acoso. El amor que sentía por su hijo. No soy un virus. Señor.
Solo un chico que ama. Él se quedó callado, moldeando una pieza con manos expertas. En esta tierra, el amor es como la cerámica, frágil al principio. Pero si lo quemas bien, resiste tormentas. Mi Víctor es mi orgullo. ¿Y si tú lo haces feliz? Pues que Dios os bendiga. Lágrimas en sus ojos. Y en los míos. Salí de allí con una vasija pequeña en las manos, para que recordéis que todo se puede rehacer. Mi abuela, doña Carmen, fue la siguiente en enterarse. Una noche de sábado. Con la televisión sintonizada en la procesión del Corpus Christi. Le mostré una foto nuestra en el móvil, Víctor y yo. Sonriendo en el mirador. Con el mar de fondo. Abuela. Soy gay. Y lo amo. Ella dejó el rosario. Me tomó las manos que habían bordado mantillas para la Virgen y dijo, mi niño. El Señor hizo el mar para que los barcos se encuentren. No para que choquen. Si este Víctor te hace reír como las gaviotas, guárdalo como un tesoro. Esa noche, rezamos juntos. No por perdón, sino por fuerza. Castellón. Con su fe católica tan arraigada como las raíces de los naranjos. Me enseñó que el amor verdadero es un milagro. No un pecado. Sin embargo, la paz duró lo que un helado de turrón en julio. Raúl. Expulsado del equipo pero no de su rabia. Escaló el acoso a algo más oscuro. Una noche. Mientras volvía solo del entrenamiento, Víctor había ido a Valencia para un scouting. Me esperaban 3 tipos en el callejón detrás del supermercado Consum. Olían a cerveza Mao y a derrota. Y el líder no era otro que Raúl. Con una barra de hierro en la mano que brillaba bajo la farola. Hora de pagar. Maricón. El primer golpe me rozó el hombro. Un dolor sordo que me hizo caer. Grité. Pataleé. Pero eran 3 contra 1. Pensé en mi abuela durmiendo. En Víctor en su hotel soñando con goles. En el mar que no podía salvarme esta vez. Entonces, un claxon, un coche patrulla. Alertado por un vecino. Huyeron como ratas. Y yo quedé allí. Magullado pero vivo. Con la policía tomando notas bajo las estrellas indiferentes. Víctor volvió al amanecer. Pálido como un fantasma de las fallas. Me encontró en el hospital. Con vendajes y suero. Y se derrumbó a mi lado. Esto es mi culpa. Si no te hubiera conocido. Lo callé con un beso. Débil pero firme. Si no te hubiera conocido. Estaría muerto por dentro. Denunciamos a Raúl. Y el juicio fue un circo local, titulares en Levante EMV. Escándalo en el fútbol escolar, acoso homofóbico en Castellón. Él se declaró culpable. Con una sentencia suspendida y terapia obligatoria. Pero sus ojos en la sala del juzgado eran pozos de odio no extinguido. Esto no acaba aquí. Murmuró al salir. Yo temblé. Pero Víctor me apretó la mano, acaba cuando nosotros digamos. Desde entonces, nos volvimos guardianes el uno del otro. Empezamos un club en el instituto, Leones Libres. Para hablar de diversidad. Con charlas de activistas de Valencia y proyecciones de películas como Años de plomo en el auditorio. Al principio, éramos 4 gatos. Pero crecimos, chicas que contaban sus propios acosos. Chicos que salían del armario inspirados por nuestra historia. Don Miguel nos patrocinó con balones y camisetas. Y hasta mi abuela vino a una sesión. Repartiendo buñuelos caseros como bendiciones. Un año después. En la playa del Pinar, ese rincón que era nuestro santuario.
Víctor se arrodilló bajo la luna llena. No con un anillo, que era demasiado pronto, sino con un balón firmado por todo el equipo. Héctor, ¿juegas conmigo para siempre? Reí. Lloré. Lo besé. Sí. Capitán. Hasta el final del partido. Castellón nos vio crecer. De víctimas a vencedores. Y en sus calles empedradas, donde el pasado susurra en cada esquina, aprendimos que el amor no es un juego, es la jugada maestra que cambia el marcador para siempre. La vida en Castellón después del juicio se asentó como la arena tras una tormenta de levante, irregular, pero con promesas de calma. Víctor y yo nos mudamos a un piso pequeño en el barrio del Torre, con vistas a la torre de la Lonja que se erguía como un dedo acusador al cielo, recordándonos que nada es eterno. El alquiler lo pagábamos con trabajos de verano, yo en el puerto descargando redes de pesca que olían a mar y a esfuerzo. Él dando clases de fútbol a niños en el polideportivo. Y las noches las llenábamos de sueños susurrados entre sábanas que sabían a sal y a nosotros. Pero el pasado, como las fallas, deja cenizas que el viento remueve. Raúl cumplió su amenaza en las sombras, anónimos en nuestro buzón. Os vigilamos. ¿Degenerados? Con fotos borrosas de nuestras salidas al cine Alameda. La policía lo investigaba. Pero sin pruebas. Era humo. Una noche, durante la preparación de las fiestas del Magdalena, encontré a Víctor en el balcón, fumando un cigarro con manos temblorosas. Mi padre me llamó. Dice que hay rumores en el club juvenil, que si sigo, así, pierdo la oportunidad en el Villarreal C. Su voz era un hilo. Y yo lo abracé, sintiendo su cuerpo rígido como el mármol de la basílica. No eres, así, Víctor. Eres tú. Y yo te elijo entero. Esa conversación nos llevó a una decisión difícil, confrontar al padre de nuevo. Pero esta vez en público. Invitamos a don Antonio a cenar en la taberna El Piripi. Un antro marinero en el Grao donde las paredes estaban tapizadas de redes y fotos de pescadores con sonrisas curtidas. Pedimos paella de marisco que humeaba como un volcán contenido. Y mientras comíamos, Víctor soltó la bomba: papá, Héctor y yo vamos a Valencia juntos. Universidad. Fútbol semi. Todo. Don Antonio dejó el tenedor. Su rostro una máscara de arcilla agrietada. Hijo. ¿Estás seguro? El mundo no es amable con parejas como vosotros. Víctor lo miró fijo: el mundo cambia. Papá. ¿Y si no? Lo cambiamos nosotros. Silencio. Roto solo por el tintineo de copas en la barra. Al final, don Antonio asintió. Lento como un barco virando, entonces. Ide con Dios. Y traed trofeos. Nos abrazó a los dos. Torpe pero sincero. Y salimos de allí con el estómago lleno y el corazón más aún. El instituto fue nuestro campo de batalla final. Con el Club Leones Libres en auge. Organizamos una charla con un activista de Felt de Valencia. Pero Raúl irrumpió como un toro suelto en la plaza. Había sido readmitido condicionalmente, rehabilitación, decían, y usó su derecho para sabotear. Durante la charla, gritó desde el fondo: «Esto es propaganda. Héctor es un mentiroso que se inventó el acoso para fama». El auditorio se revolvió. Y yo sentí la bilis subir, recuerdos de puñetazos, de sangre en el asfalto. Me levanté. Micrófono en mano. Voz temblorosa al principio pero ganando fuerza como una ola: «Raúl. Tú me pegaste. Me humillaste. Porque tenías miedo de lo que no entendías.
Pero el miedo no es excusa. Yo te perdono. No por ti, sino por mí. Para correr libre. El silencio fue ensordecedor. Y él salió cabizbajo. Sin réplica. Después. Abrazos. Lágrimas. Y Víctor susurrándome, eres mi héroe. Héctor. El verano trajo alivio. Pero también pruebas de fuego. Fuimos a las fiestas del Magdalena, Víctor disfrazado de fallero con banda de seda. Yo con una muleta falsa como guiño irónico a la lesión de Raúl. Desfilamos en la ofrenda. Entre miles de gente que arrojaba flores a la patrona. Y por primera vez. Nos tomamos de la mano en público. Algunos silbaron. Otros aplaudieron, una abuela nos dio claveles, ¡viva el amor! Niños. Esa noche. En la mascleta. Con el cielo estallando en pólvora y luces. Nos besamos bajo la lluvia de chispas. Indiferentes al mundo. Esto es nuestra pólvora. Héctor. Dijo él. Quemamos el miedo juntos. Sin embargo, la traición más profunda vino de dentro. En Valencia. Durante las pruebas para el equipo universitario. Un compañero, un defensa corpulento de Sagunto llamado Pablo, se acercó a Víctor en el vestuario. Lo supe después. Por un mensaje borracho que Víctor me envió a medianoche, Héctor. Pablo me besó. Dijo que siempre me ha querido. No respondí. Pero. Joder. Me confundió. El mundo se me cayó encima como un balde de agua fría del Mediterráneo. ¿Confundido? Después de todo. Corrí a la estación. Tomé el tren de cercanías oliendo a café y a sudor Commuter. Y llegué a Valencia al alba. Con el corazón hecho trizas. Lo encontré en su residencia. Durmiendo la mona. Y lo sacudí, confundido. ¿Después de lo que pasamos? Él se incorporó. Ojos rojos, fue un error. Héctor. Bebida. Presión. Pero te elijo a ti. Siempre. Discutimos hasta que el sol tiñó las torres del Miguelete de oro. Gritando verdades crudas, mis inseguridades de Madrid. Su miedo a no ser suficiente macho. Al final. Exhaustos. Nos abrazamos en la cama estrecha. Y el llanto limpió lo podrido. Perdóname. Sollozó. Perdonado. Respondí. Pero no más secretos. Ese incidente nos fortaleció. Como el hierro forjado en la fragua. Volvimos a Castellón para las fallas. Y plantamos nuestra propia falla, una escultura de dos figuras entrelazadas pateando un balón hacia el cielo. Con lemas como amor imparable. La quema fue catártica, llamas que devoraban el pasado. Cenizas que volaban como almas liberadas. Mi madre vino. Y por primera vez. Abrazó a Víctor como a un hijo, cuida de mi chico. Es terco como un toro. Raúl reapareció en la quema. Solo. Con ojos hundidos. Se acercó mientras las chispas danzaban, Héctor. Lo siento. La terapia. Me abrió los ojos. Era mi propio miedo. No tú. No fue fácil creerlo. Pero le tendí la mano, bienvenido al equipo. Raúl. Pero esta vez. Juega limpio. Él asintió. Y meses después. Se unió al Club Leones Libres como voluntario. Contando su historia para sanar la de otros. Hoy. 2 años después. Víctor y yo somos titulares en el Valencia CFB. Viviendo en un ático con balcón alturia donde plantamos albahaca que huele a hogar. Castellón nos visita en sueños, el mar.
Las procesiones. La abuela que nos manda paquetes de turrón. El acoso fue brutal. Pero nos forjó imparables. En el fútbol y en el amor. Aprendimos que el verdadero gol es el que se marca con el corazón. Contra viento y marea. Los años en Valencia se estiraron como el río Turia en sus meandros. Llenos de curvas inesperadas pero siempre fluyendo hacia adelante. Víctor y yo nos graduamos en educación física. Con tesis sobre el impacto del deporte en la inclusión LGTB. Presentadas ante comités que nos miraban con una mezcla de escepticismo y admiración. El Villarreal nos fichó a ambos para su filial. Y de nuevo. Castellón latió en nuestras venas, los partidos en el mini estadio eran como regresos a casa. Con el cerro del Buenavista vigilándonos desde lejos y los cánticos de los aficionados recordándonos que habíamos nacido para esto. Pero no todo fue gloria. La presión de la profesionalidad trajo sus propios demonios. Víctor. Con su contrato más jugoso. Empezó a salir en portadas de Superdeporte, el prodigio de la plana. Decían. Airruseando mi presencia como si fuera un accesorio. Una noche. Después de una derrota contra el Levante. En un bar de Rusafa lleno de humo y gin tonics. Él bebió demasiado y soltó, Héctor. A veces me pregunto si sin ti sería más libre. Sin escándalos. Sin miradas. Sus palabras fueron un bofetón. Y yo. Herido. Respondí, ¿libre para qué? ¿Víctor? ¿Para fingir? ¿Para ser el macho que todos esperan? Salí dando un portazo. Caminando bajo la lluvia valenciana hasta el amanecer. Empapado no solo de agua sino de dudas. ¿Era yo su ancla o su cadena? La reconciliación llegó en un viaje de vuelta a Castellón. Impulsado por una llamada de mi abuela, venid. Mis niños. La salud flaquea. Y quiero veros jugar una vez más. Doña Carmen estaba en su lecho. Delgada como una rama de olivo. Pero con ojos que aún brillaban como las luces de la Magdalena. Nos sentamos a su lado. En la salita con fotos de familia y el olor a azahar flotando desde el patio. El amor. Hijos míos. Es como el fútbol, hay offsides. Faltas. Pero el árbitro final es Dios. Y él perdona los penaltis fallados. Víctor tomó su mano arrugada, abuela. Prometo cuidar de Héctor como el de mí. Ella sonrió. Débil, ya lo hacéis. Ahora. Id y vivid. Murió una semana después. En la noche de San José. Con las fallas crepitando afuera como un adiós festivo. Su funeral en la iglesia de San Lorenzo fue un mar de gente, vecinos que una vez murmuraron. Ahora llorando por la matriarca que los había unido con sus rezos y sus buñuelos. Enterrados sus restos en el cementerio del Pinar. Con vistas al mar que tanto amaba. Víctor y yo nos quedamos en la playa hasta el anochecer. Perdóname. Héctor. Dijo él. Voz rota por el viento. Mis palabras fueron miedo. No verdad. Tú eres mi libertad. Nos besamos allí. Donde todo empezó. Con las olas lamiendo nuestros pies descalzos y las gaviotas como testigos. En ese momento. Supe que el amor no es perfecto, es persistente. Como las raíces que rompen la roca. Raúl. Transformado por la terapia y el tiempo. Se convirtió en un aliado improbable. Ahora entrenador de un equipo infantil en Benicassim. Nos invitó a una charla, chicos. Yo fui el villano. Aprended de mis errores. Su historia. Contada con voz temblorosa. Inspiró a padres y niños. Y al final. Nos abrazó, gracias por no rendiros conmigo. Era redención pura. Castellonense, dura. Pero con sabor a olivo.
La fama nos alcanzó de lleno cuando un documental de RTVE, Balones contra el odio, contó nuestra historia. Filmado en las playas de El Pinar y los campos del Castalia. Con entrevistas a don Miguel, don Antonio y hasta al juez del caso Raúl. Se emitió en Prime Time. Y las redes explotaron, jugadores imparables trending en España. Mensajes de chicos de toda la geografía contando sus propios acosos. Víctor y yo, sentados en nuestro ático, vimos como el contador de la X subía. Pero lo que importaba eran los DM privados, gracias por darme valor para salir del closet. Sin embargo, el clímax personal llegó en la final de Copa del Rey Sub-23. En el Mestalla abarrotado. Villarreal contra Valencia. Un derbi que olía a pólvora y a rivalidad ancestral. Yo marqué el gol de la victoria en el 89 minutos. Un cabezazo que desató el delirio. Pero Víctor, lesionado en la rodilla, vio desde la banda con muletas. Al pitar el final, cojeó hacia mí en medio del campo. Micrófono en mano para la entrevista, este gol es por Héctor. Mi compañero. Mi amor. Sin él, no hay victoria. El estadio rugió. Mezcla de aplausos y sorpresa. Y las cámaras capturaron nuestro beso, no robado, sino reivindicado. Bajo los focos que iluminaban como un juicio divino. El backlash fue feroz, trolls en Twitter. Artículos en prensa sensacionalista pintándonos como el circo del fútbol. Pero también el apoyo, la ARCEF emitió un comunicado contra la homofobia. Y hasta el rey Felipe VI tuiteó, el deporte une. No divide. Mi madre, orgullosa en Madrid, me llamó, hijo. Has ganado el partido de la vida. Hoy. Con Víctor recuperado y un anillo sencillo en el dedo, una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Castellón. Con amigos y familia. Miro atrás sin rencor. El acoso fue brutal. Una tormenta que casi nos ahoga. Pero emergimos más fuertes. Como el Mediterráneo después de la borrasca, azul. Infinito. Enseñamos en escuelas. Jugamos en campos que ahora llevan nuestro nombre, Campo Héctor y Víctor en el Polideportivo. Y cada gol que marcamos es un grito, somos imparables porque nos amamos sin cadenas. Castellón. Con sus naranjos perennes y su mar caprichoso. Nos vio nacer de nuevo. Y en sus procesiones eternas. Donde las imágenes santas desfilan bajo palio. Caminamos de la mano, no como pecadores, sino como jugadores que han aprendido la lección final: el amor no se acosa, se celebra.